nombre es Mateo y desde hoy te invito a una aventura por la palabra de Dios. Id por el mundo y anunciad el evangelio a toda la creación, dice el Señor en Marcos 16:15. Pero para anunciar es fundamental conocer, y a Dios se conoce orando y en la palabra de Dios. En esta aventura nos adentraremos ahí, en la palabra de Dios, pero para anunciar. Así que, ánimo, comencemos. Empezamos diciendo que el término Biblia proviene del griego ta biblia y significa los libros o biblioteca. La biblioteca está formada por 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. La palabra testamento significa alianza y nos cuenta la alianza que Dios tuvo primeramente con Israel en el Sinaí para el Antiguo Testamento y la alianza que el Señor Jesús hizo con su iglesia sellada en la Eucaristía como memorial de su pasión, muerte y resurrección. Para los judíos, la Biblia recibe el nombre de Tanaj y es equivalente al Antiguo Testamento de los cristianos, a excepción de los libros llamados deuterocanónicos. En ella está narrada la historia de la salvación, de cómo Dios interviene en la historia del hombre para su salvación. Esta historia no termina y se sigue contando aún en tu vida y en la mía. Para escribir la Biblia, Dios se valió de personas comunes para transmitir su mensaje. Dios reveló su mensaje comúnmente a través de acontecimientos de la vida del pueblo de Israel, o con un diálogo con personas concretas, con un mensaje concreto, como es el caso de Moisés, Samuel, Isaías, y en fin. Estos mensajes podrían ser sueños, visiones o sucesos sobrenaturales del autor con Dios. Ahora bien, esta persona que es objeto de la revelación o alguien que la escucha, el Señor lo inspira o lo mueve a dejarlo por escrito. Así que podemos decir que el autor de la Biblia es Dios, pero Dios usó a hombres para revelar su mensaje y luego los inspiró a dejarlo por escrito. Estos autores inspirados vivían en tiempos determinados, en una cultura determinada y tenían un destinatario específico de su mensaje. Dependiendo de estos factores y sumado con las cualidades de dichos autores, estos contaban el mensaje de Dios al pueblo de una forma que el pueblo la pudiera entender. Así surgieron los llamados géneros literarios, que no son más que las herramientas literarias de las que se vale el autor para transmitir su mensaje. El autor humano es llamado agiógrafo y el tiempo en el que vive específicamente se llama ambiente vital. Este ambiente vital nos dice aquello que movió al agiógrafo a dejar su mensaje por escrito. Por ejemplo, la comunidad de los Corintios atravesaba por problemas concretos y el apóstol Pablo escribió 2 cartas. Entonces, al momento de leer la palabra de Dios, debemos saber en qué tiempo fue escrito y a quién fue escrito, así como también qué movió al autor a transmitir su mensaje. La palabra de Dios fue escrita en 2 momentos fundamentalmente. El Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo, algunas partes en arameo y griego, y todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Hoy no tenemos ningún original de la Biblia, es decir, no contamos con ninguna copia hecha de la mano del autor o llamados autógrafos. Solo se cuentan con algunas copias de eso. Las Biblias que tenemos en nuestras casas son traducciones a nuestros idiomas sobre estas copias. Las enseñanzas de la Biblia se transmitían inicialmente de padres a hijos en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Todas se basaban en hechos, que son los sucesos históricos en los que Dios se manifiesta al pueblo, como por ejemplo el Éxodo. Memoria es el recuerdo que el pueblo tiene de estos hechos y lo transmitían de generación en generación oralmente. La escritura es el tercer momento y se da luego de que se ha transmitido durante mucho tiempo. Entonces Dios mueve a personas concretas a transmitir su mensaje, pero siempre a manera de reflexión. Luego, con el correr de los años, el Señor fue moviendo a un sinnúmero de personas a dejar una gran cantidad de libros por escrito, y el pueblo comenzó a reconocer algunos textos como palabra de Dios. Estos textos que fueron reconocidos por palabra de Dios inicialmente naturalmente, luego
fueron reconocidos por una autoridad y se les dio el nombre de regla o canon. El canon es la lista de libros que consideramos que contienen la verdad de Dios para el hombre. Los casos que nos cuenta la Biblia sucedieron en lugares concretos. En el Antiguo Testamento se dieron en Palestina, Egipto y Mesopotamia. En el Nuevo Testamento, en Palestina y el Imperio Romano. El pueblo de Israel siempre estuvo bajo el influjo de los grandes imperios de su tiempo. Esto debido a su ubicación estratégica. En diferentes momentos, Israel fue gobernado por las grandes potencias de su tiempo, como es el caso de Egipto, Siria, Babilonia, los persas, el Imperio heleno, el Imperio romano. En fin, la Biblia fue escrita en un periodo más o menos de 14 siglos. Este proceso lo veremos en nuestro siguiente video.